Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Uquilanda. Bueno, el día de hoy voy a exponer acerca de oxigenoterapia y soporte con mecanismos o con dispositivos de forma no invasiva. Yo soy médico emergenciólogo, trabajo en el Hospital Almenara, también trabajo en el Hospital de Emergencias de ATE y bueno, hemos estado presentes en todo el desarrollo de esta pandemia, ¿no? Bueno, a grandes rasgos y para hacer una exposición bastante dirigida, tenemos que saber algunos conceptos como para poder explayarnos o para poder adentrarnos un poquito más en lo que serían estos dispositivos de ventilación no invasiva, ¿no? Son dispositivos pues, que van a ayudarnos a poder rescatar a nuestro paciente, incluso en algunas condiciones en las cuales no estábamos preparados y que, bueno, va a ayudar pues al devenir y obtener algunos resultados favorables dentro de nuestro accionar médico, ¿no? Hay que tener un concepto, ¿no? El concepto de la diferencia entre hipoxia y hipoxemia. La hipoxia como tal está dirigida específicamente a la disminución de la PaO2, que sería la presión arterial, la presión parcial arterial de oxígeno, ¿no? Mientras que la hipoxemia es la disminución de esta misma, del oxígeno, pero a nivel tisular. Entonces, si tenemos estos conceptos bastante definidos y separados, podemos entender más adelante la fisiopatología de esta insuficiencia respiratoria causada por este virus. Entonces, algunos conceptos también, y cuándo y por qué es importante tratar de definir esta hipoxemia, ¿no? Teníamos ya estudios anteriores, incluso antes de prepandemia, en los cuales incluía la insuficiencia respiratoria y parte de ellos en la campaña del Surviving Sepsis del 2019, ¿no? En la que la disminución de esta podía producir estados, ¿no? Estados de falla, ¿no? O de una desorganización o una disfunción de órganos, ¿no? Lo que causaría en el devenir del paciente en una mala respuesta o en el peor de los casos la muerte del paciente. Específicamente yéndonos a la parte oxigenatoria, lo que menciona el Surviving Sepsis, menciona pues, ¿no? que también la saturación de oxígeno en la mayoría de los pacientes es mantenerlos entre un 92 a un 96%, incluso teniendo parámetros hasta un poquito por encima de este valor que sería el 96%, lo que ayudaría a mejorar o a disminuir la mortalidad de los pacientes, ¿no? Como bien decía, los efectos fisiológicos de la hipoxemia por hipoxia tisular, ¿no? Lo que va a generar es que en ciertas situaciones lo que se produzca es que haya una disminución de la difusión alveolo capilar, o sea, de este cociente, ¿no? Y esto se va a ver reflejado en que más adelante pueda fallar algunos órganos, ¿no? Parte de la adaptación también de las células alveolares dejan de cumplir algunos procesos biológicos, ¿no? En algunas situaciones también lo que se ve es que hay aumento de glicólisis y el aumento de la glicólisis va a ser reflejada en un aumento pues, ¿no? de la glucosa. Y la glucosa, como bien sabemos, genera estados de procoagulabilidad, lo que va a generar también efectos protrombóticos que van a ser no necesariamente buenos para el paciente, ¿no? La disminución de la actividad de la ATPasa y la disminución de la síntesis de proteínas, lo cual no va a proporcionar un adecuado cambio celular, ¿no? Una adecuada curación, por decirlo así, en pocas palabras, ¿no? Esta es una imagen, ¿no? Por eso es que llamamos el vórtex, ¿no? El vórtex, ¿qué quiere decir? De que todo conlleva un espiral el cual va a ser, en algunos casos, prevenible, manejable, pero que llegado un momento crucial, un momento puntual, no podemos hacer mucho por nuestro paciente. Si bien es cierto, tenemos acá una primera parte, ¿no? Una primera parte del inicio del vórtex, que sería el punto crítico, ¿no? Lo que los vamos a dividir en puntos críticos, ¿no? En estos 5 puntos críticos. El punto crítico número 1, el cual la hipoxia nos puede llevar a un efecto procoagulantes. En un segundo punto, en el cual la hipoxia lo que genera es un aumento de la respuesta inflamatoria. En un tercer punto, si es que llegáramos a este nivel, que sería el nivel verde más o menos, en el cual nuestra hipoxemia se vuelve refractaria, lo cual va a conllevar a una disfunción multiorgánica. Y por último, la falla multiorgánica, que es probablemente nuestra parte más catastrófica del accionar o el devenir o de la evolución de la enfermedad de nuestro paciente. Hay que ver que obviamente dentro de estos cambios se ven los efectos cardiovasculares como aumento de la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, los efectos cerebrovasculares como vasodilatación,
efectos del medio interno como alcalosis respiratoria y posteriormente en acidosis respiratoria, los efectos de la función renal, la síntesis hepática, ¿no? Y posteriormente una respuesta inmune como efectos proinflamatorios. Entonces, todo esto va a hacer que nuestro paciente pueda llegar a fallar, y es ahí cuando nosotros debemos darnos cuenta de que hay situaciones o que hay estrategias, ¿no?, que nosotros podemos tener en cuenta y evitar que nuestro paciente llegue a este fondo del vórtex. Entonces, la detección precoz de la hipoxemia, eso es un punto importante. ¿Por qué lo menciono? Porque en el desarrollo de la enfermedad durante este tiempo nos dimos cuenta de dos cosas. Si comparamos la primera ola con la segunda ola, veremos que nuestros pacientes en nuestra primera ola llegaban totalmente descompensados, con una oximetría de pulso por debajo de 70, con una frecuencia respiratoria en 30, cianóticos, diaforéticos, con trastorno del sensorio, y nos dimos cuenta, pues, ¿no?, que si en primera instancia no se daba siquiera una pequeña atención o una educación incluso a los familiares para saber en qué momento acudir a un centro de salud, pues sencillamente si no teníamos esta pequeña ayuda no íbamos a obtener ningún resultado, y sencillamente pues se vio reflejado en que teníamos mucha cantidad o demasiada cantidad de pacientes a los cuales sencillamente, lamentablemente, veíamos morir. Y la comparación con la segunda ola es de que se dio énfasis a la detección, ¿no?, o al monitoreo por parte de los mismos familiares de esta oximetría de pulso, la cual ayudó que nuestra intervención pueda ser más puntual o que podamos llegar más a tiempo a darle un beneficio o un soporte adecuado a nuestro paciente. Entonces, ¿por qué motivo se detecta de forma tardía la hipoxemia? Y como bien mencionábamos, hay muchos factores. Dentro de ellos el factor cultural, ¿no? El desconocimiento de los mismos familiares al momento de saber algunos pequeños criterios médicos que son básicos para la prevención de cualquier tipo de enfermedad. Y eso parte desde un primer momento, desde las escuelas, en las cuales no hay una adecuada educación o los programas de educación no incluyen algunos parámetros o situaciones básicas que cualquier persona debería de saber para poder acudir de forma temprana a un centro de salud. El recurso humano hace más hincapié a la atención dentro de ya un ambiente hospitalario, un ambiente de salud. ¿Por qué motivo? Porque el personal no estaba totalmente entrenado, ¿no?, que no se tuvieran los instrumentos adecuados como para la medición correcta de la saturación, ¿no? Algunos factores biológicos como la presencia de algunos pacientes que no tenían un esfuerzo respiratorio, lo que se mencionaba o lo que se menciona como una hipoxia silente, que nos daba en algunas situaciones una falsa tranquilidad. Algunos factores predisponentes, ¿no?, como los pacientes adultos, los diabéticos, que sencillamente no tenían una clínica tan específica como la que habíamos mencionado, y algunos otros factores etiopatogénicos. Esto lo vamos a ver en este cuadro, ¿no? La comparativa entre el uso convencional de oxígeno con una cánula binasal versus un alto flujo. Si bien es cierto, el uso de oxígeno convencional, si lo vemos con una cánula binasal, nos da más o menos hasta un flujo de hasta 4 a 6 litros, ¿no? Mientras que la necesidad real del paciente probablemente sea mucho más, ¿no?, que sería en estos 35. Entonces tenemos esta diferencial que sencillamente vemos que es un espacio, bueno, es una variable que no se podía compensar hasta que podíamos tener el acceso a este alto flujo. Este alto flujo sí nos llegaba a dar este volumen o este litraje de oxígeno, lo cual se ve reflejado en la mejoría del paciente. Bueno, entonces, como tal, la oxigenoterapia tiene los objetivos, ¿no? Objetivos de aumentar la presión alveolar de oxígeno para normalizar o para homogeneizar este cociente, ¿no?, de ventilación-perfusión, disminuye el esfuerzo, el drive respiratorio, disminuye el riesgo del PCILI, ¿no?, que es muy importante en este tipo de pacientes, y disminuye también el riesgo del aumento de la tormenta de citoquinas. Entonces, tenemos paradigmas, ¿no?, antes de pandemia y post pandemia, ¿no? Entonces, antes de pandemia teníamos conocimiento, pues, ¿no?, de que habían dispositivos de bajo flujo, de alto flujo, y en última instancia la intubación, ¿no?, que sería o que debería haber sido lo último que deberíamos usar, ¿no? Y bueno, los paradigmas post-COVID
en los cuales le damos bastante hincapié a que si se puede usar desde primera instancia un dispositivo de alto flujo, sería lo más conveniente para evitar que nuestro paciente llegue a la ventilación mecánica invasiva. Ahora, también hemos tenido durante el desarrollo de la enfermedad otros dispositivos de alto flujo que fueron inventados por la situación, por la necesidad de poderle dar algún tipo de soporte a nuestros pacientes, como el snorkel, el helmet, los cuales a fin de cuentas dieron resultados parciales, pero que al fin y al cabo la cánula de alto flujo sigue siendo el dispositivo a usar. Entonces, como bien decíamos, como bien expliqué, la imagen del vórtex, ¿no? Tenemos ciertos tipos de intervenciones de acuerdo a los puntos en los cuales mencioné, ¿no? El primer escalón del vórtex, o la primera parte del vórtex en la cual mencionaba que podíamos evitar esos efectos procoagulantes, lo que se debería hacer es el uso de los dispositivos de alto y de bajo flujo. De preferencia los de alto flujo para poder evitar generar este proceso o esta respuesta proinflamatoria o hiperinflamatoria. En esta respuesta, si nuestro paciente llegara en esta situación, en este estado, lo ideal sería que le diéramos necesariamente un dispositivo de alto flujo. Mientras que si tuviéramos una hipoxemia refractaria, incluso habiendo usado este sistema de alto flujo, deberíamos de iniciarle ventilación mecánica invasiva. ¿Para qué? Para poder evitar llegar a la disfunción y por último a la falla multiorgánica. Entonces, este tipo de intervenciones en estos dos últimos pasos, pues sería más que todo el tratamiento de soporte, que ya obviamente va a ir asociado no solo a la ventilación mecánica invasiva, sino probablemente a la protección renal, a la protección cardiovascular, el uso, no sé, pues de vasopresores, de inotrópicos, según la necesidad de nuestro paciente. Hay que recordar que no todos los pacientes son iguales. Bueno, entonces he hablado bastante de por qué debemos darle énfasis a la cánula de alto flujo y dejando de lado incluso otros dispositivos, ¿no? Los dispositivos de alto flujo son más exactos, ¿no? Usualmente vienen en unas pequeñas máquinas, ¿no? Las cuales lo único que debemos de hacer es programarle el flujo, el litraje, por decirlo así, de aire a salir por el dispositivo, regular la fracción inspirada de oxígeno, ¿no? El FiO2, y la temperatura y llegar a un CPAP-like, ¿no? Entonces, al ser más exactos, al manejar una temperatura de forma adecuada, también evitaremos ciertas cosas, ¿no? Como la formación de algunas de heridas, del maltrato de la mucosa nasal, ¿no? Lo cual va a ser reflejado ¿en qué? En la comodidad del paciente, ¿no? Y un CPAP-like que lo vamos a explicar más adelante. Como bien decía, los dispositivos de alto flujo tienen algunos beneficios, dentro de los cuales da ¿no? Que es la reducción del espacio muerto. Al tener un flujo rápido, adecuado, grande, lo que vamos a reducir es el espacio muerto. Eso se va a ver reflejado en un adecuado o en un aprovechamiento adecuado del litraje de oxígeno. Lo segundo, pues, ¿no? Que la presión positiva en las vías respiratorias va a ser dinámica, va a ser adecuada, ¿no? Este efecto CPAP-like que genera una presión positiva entre 3 a 10 centímetros de agua y que se va a ver mejor cuando el paciente tiene la boca cerrada. Y otros beneficios como punto 3 es el oxígeno suplementario a medida de que el paciente lo necesite. Entonces esto sí tiene que tener una valoración, ¿no? Y la valoración la vamos a ver más adelante con unos pequeños índices, ¿no? Dos que vamos a mencionar en esta exposición, cuales nos van a ser bastante beneficiosos, ¿no? Y bueno, también la humedad óptima, ¿no? Para, como bien me decía, cuidar la mucosa nasal. Algunas indicaciones, ¿no? Las indicaciones para el uso de cánulas de alto flujo es, bueno, una hipoxemia sin hipercapnia, ¿no? Con un FiO2 por encima de 40, insuficiencia respiratoria hipoxémica, leve a moderada, y esto también va a ir de la mano de las imágenes disponibles, ¿no? Del paciente y la valoración clínica. La valoración clínica tiene o es un pilar fundamental para el estadiaje del paciente, por decirlo así, ¿no? También se puede usar de forma profiláctica post-intubación, ¿no? Y bueno, inflamación de las vías aéreas y la exacerbación de falla cardíaca. La falla cardíaca también era un punto bastante, bueno, que confundía al poder dar tratamiento a los pacientes, ¿no? Bueno, y obviamente hay algunas contraindicaciones, dos específicas, ¿no? En las cuales hay una falla respiratoria hipercápnica, porque sencillamente no nos va a ayudar a mejorar al paciente. Y bueno, obviamente los retenedores de CO2, los crónicos. Entonces, algunas evidencias, ¿no? Dentro de esos estudios de Proceva y Fiorali,
lo que se mencionó es de que la asociación entre ventilación mecánica no invasiva, en este caso con un dispositivo de alto flujo, una cánula de alto flujo, asociado a pronación, pues redujo los días, ¿no? Redujo la mortalidad de los pacientes a cierto número de días, ¿no? Entonces, si bien vemos acá en estos dos gráficos, la línea roja, por muy debajo incluso del que se obtenía hasta ese momento, ¿no?, era la incidencia de intubación de este tipo de pacientes, redujo bastante, ¿no?, el hecho de que estos tipos de pacientes pudieran llegar a ventilación mecánica invasiva, que es lo último que queremos, ¿no? Entonces sí se vieron beneficios acerca de ello. Entonces, a lo que quería llegar también, para nosotros manejar cánula de alto flujo o cualquier dispositivo de alto flujo, debemos de tener ciertos estándares para poder dar una monitorización adecuada. ¿Y con qué objetivo? Pues el objetivo de poder detectar si es que nuestro paciente fracasa o no y poderle dar ventilación mecánica invasiva a tiempo, ¿no? Entonces, para la monitorización usamos dos cosas básicas, ¿no? De las muchas escalas, de los muchos índices que hay, pues los que más nos han dado resultados es el IROX, y más adelante hablaré del índice de Webb, ¿no? El IROX básicamente es un cociente, ¿no? Es la división, ¿no?, de la saturación de oxígeno sobre la fracción inspiratoria de oxígeno sobre la frecuencia respiratoria. Y esto nos da un valor de corte, un punto de corte entre 4.88. Por encima de 4.88, nuestro paciente probablemente va a ser adecuada la respuesta dentro de su insuficiencia respiratoria, mientras que un valor por debajo de pues probablemente nuestro paciente tenga un alto riesgo de fallar. Y es el momento en el cual debemos de proporcionarle algo más, en este caso ventilación mecánica invasiva. Bueno, en estos cuadros vemos pues la comparativa entre el uso de un dispositivo de alto flujo entre las 2, las 6 y las 12 horas, que son los puntos o los tiempos en los cuales se recomienda el monitoreo específico del paciente. Si nuestro paciente tiene una evolución progresiva dentro de ello, sencillamente tiene un alto porcentaje de que probablemente vaya a ir bien. Ahora, si de arranque, por decirlo así, si desde un primer momento nuestro paciente tiene un punto de corte menos de 4.8, hay una alta posibilidad de que también no vaya bien, ¿no? Entonces, incluso algunos estudios previos mencionaban de que menos de 2 definitivamente no iba a ir bien y que necesitaba un dispositivo de ventilación mecánica invasiva. Entonces, si hubiera rememorando entonces, si hubiera una progresión en el tiempo entre las 2, las 6 y las 12 horas y que se llegara a una meta por encima de 4.8, sencillamente nuestro paciente puede continuar o podría continuar con este dispositivo de alto flujo. Entonces, algunos ejemplos, ¿no? Si nuestro paciente, pues, ¿no?, calculándonos, ¿no?, si nuestro paciente obtuviera una saturación de 95% con un FIO de 60, con una frecuencia respiratoria en 15, obtenemos un resultado de un IROX en 7.9, lo cual sería beneficioso para nuestro paciente, al igual que en el segundo ejemplo. Pero en este segundo ejemplo, sencillamente vemos que tenemos un IROX en 4.8. Entonces, este tipo de pacientes, los cuales son limítrofes, son a los que debemos de darle mayor observación, mayor monitoreo. Y que sencillamente, si es que nuestro paciente obtuviera un valor por debajo de 4.8, pues sencillamente debemos de darle, en el mejor de los casos, ventilación mecánica invasiva. Y como segundo punto, este criterio clínico, el uso del índice de Webb. Esta es una imagen, ¿no? Una imagen en la cual debemos centrarnos en 4 puntos, ¿no?, los cuales están mencionados desde la cabeza, el tronco y el abdomen. Entonces, esta es una escala clínica, ¿no?, las cuales especifica 4 puntos y a los cuales le da un puntaje. Este puntaje nos va a mencionar la posibilidad de necesidad de darle mayor soporte a nuestro paciente. Por encima de 3 puntos ya es una situación en la cual debemos de prender nuestras alertas. Por encima de 4 probablemente debemos de iniciar ventilación mecánica invasiva. Entonces, uno de los puntos a tratar es el aleteo nasal. Si nuestro paciente tuviera el aleteo nasal, debemos darle un punto. Si vemos la parte del cuello, si vemos el uso de los músculos del esternocleidomastoideo,
debemos de darle un punto. ¿Y cómo debemos de valorarlo? Palpando, ¿no? Porque a veces puede que no veamos, puede que sea un paciente gordito, ¿no? Que tenga bastante panículo adiposo y que sencillamente no podamos ver de forma adecuada su tiraje, entonces debemos de palpar. Lo tercero, la frecuencia respiratoria, ¿cómo la vemos en el bamboleo del pecho, ¿no? Por decirlo así? Con una frecuencia menos de 20, bueno, debemos darle un punto, entre 21 y 25, 2 puntos, más de 25 hasta 30, 3 puntos y mayor de 30, 4 puntos. Y la valoración de los músculos abdominales, esto también debe ser palpado. Teniendo, como les mencionaba, una valoración de más de 3 puntos, debemos de darle un monitoreo, prender nuestras alertas. Más de 4, sencillamente, probablemente debemos de intubarlo. Algunos criterios de respuesta a la cánula de alto flujo, ¿no? Como bien mencionaba, es la disminución, son criterios clínicos, ¿no? Y criterios incluso laboratoriales que podemos obtener de nuestra gasometría. Algunos criterios clínicos, ¿no? Como la disminución de la frecuencia respiratoria, ¿no? de 30 a 28, porque que baje incluso más, teniendo objetivos de tenerlos incluso hasta 20, pero no siempre se va a dar, ¿no? Entonces la valoración tiene que ser de acuerdo a nuestro paciente. La reducción de la fracción inspirada de oxígeno por lo menos en unos 10 puntos, ¿no? La reducción de la frecuencia cardíaca en 20%, la disminución del mismo esfuerzo respiratorio y que tengamos por lo menos un IROX de más de 4.8. Y bueno, algunos criterios de falla es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario a lo que he mencionado, ¿no? Que no haya cambios en la frecuencia respiratoria, en la frecuencia cardíaca, que haya incluso mayor esfuerzo, ¿no? Mayor uso de los músculos accesorios. Laboratorialmente, pues que tengamos un aumento del CO2, ¿no? Que tengamos una disminución del PAFI, ¿no? Menos de 100, o que sencillamente pues ya haya otros criterios clínicos como, no sé, pues el trastorno de sensorio, ¿no? Lo cual va a ser ya una parte catastrófica, ¿no? También hay que mencionar algunos criterios de destete, ¿no? ¿En qué momento ya retirarle la cánula de alto flujo a nuestro paciente? Se recomienda que sea de forma paulatina e incluso intermitente, ¿no? Cuando nuestro paciente cuando nuestro paciente no tenga la necesidad de una fracción inspirada de oxígeno por encima de 50 60, lo que se recomienda es que se vaya disminuyendo poco a poco el flujo, ¿no? Lo que se recomienda más o menos es la disminución de 5 litros por minuto cada 6 a 8 horas, ¿no? Llegando a una meta de oxigenación de por lo menos una oxigenación correcta con 20 litros por minuto o con una fracción inspiratoria de oxígeno menos de 35. De repente en ese momento podríamos hacer el cambio a otro dispositivo que sería una cánula binasal o un dispositivo Venturi, si es que fuera así, ¿no? Teniendo como objetivo manejarlo entre 3 a 5 litros. Esto no va a ser todo en un mismo día, probablemente nos tome un par de días, ¿no? Hacerlo para obtener una respuesta adecuada. Mientras que si no llegara a cumplir estas metas de oxigenación, podríamos nuevamente ponerle la cánula de alto flujo e iniciar nuevamente este ciclo hasta que nuestro paciente lo tolere de forma adecuada. Como mencionaba, esto no necesariamente va a ser en un día, ¿no? Probablemente nos tome 2 o 3 días. Y algunos objetivos dentro de nuestras primeras 24 horas cuando usemos este dispositivo, ¿no? Que la saturación que no baje que no esté por debajo de 90, o sea, nuestra oxigenación, nuestra saturación o nuestra oximetría de pulso por encima de 90, un PAFI, si es que se logra más de 200, una reducción de la frecuencia respiratoria en menos de 30, un adecuado acople del paciente, ¿no? Una adecuada tolerancia del paciente y un índice de WOP y un índice de ROX por encima, un índice de WOP por menos de 3 puntos y un índice de ROX por más de 4.88 podría mencionarnos de que nuestro paciente probablemente vaya a responder de forma adecuada y que nos da la chance de que en el hipotético caso de que más adelante haya una necesidad de ventilación mecánica invasiva nos dé más tiempo, ¿no? Entonces, esto espero que haya sido de su ayuda, ¿no? Esta es una rememoración bastante rápida, ¿no? De lo que hemos estado viendo, lo que hemos usado y lo que probablemente sigamos usando en el devenir y en el desarrollo de la enfermedad. Todavía no hemos logrado menguar, ¿no? Estamos adaptándonos a la situación. Esperemos que esto en algún momento acabe bien para nosotros como personal y para ustedes como población.
Agradezco la invitación, la exposición pues está hecha, ¿no? Sin más que agregar, muchas gracias.